que es la esposa de Job, quien le está diciendo a Job: aún retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Esta mujer en ninguna forma asoma gratitud hacia Dios. Al contrario, está enojada con Dios. Está en contra de Dios. Es como amargura la persona. Bueno, ¿será amargura? ¿Será que la mujer era idólatra? No sé, pero siendo esposa de Job, me imagino que ella dio señas de ser temerosa de Dios. Pero viéndolo ya en la situación que está, y viendo cómo Job retenía su fe y su confianza en Dios, y la mujer no veía a Dios por ninguna parte. Mire lo que dice Job en el versículo 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. La palabra fatua quiere decir tonta, necia. Has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? ¿El bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job, ¿cómo está la situación de Job a estas alturas? Está deplorable, muy mal. Ya no tiene bienes, ya no tiene salud, y por poco ya no tiene esposa. ¿Sí? Pero ¿qué es la respuesta de Job? ¿Qué recibiremos de Dios? ¿Lo bueno y lo malo no? La pregunta es, ¿qué actitud tenía Job? ¿Una persona agradecida o una persona renegada con Dios? Agradecida. Entonces hace honor, ¿verdad? Cuando hablamos de Efesios capítulo 5 versículo 20, que demos gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios, que estemos agradecidos en todas las cosas, no nada más en las cosas bonitas, sino también en las cosas que son feas, por servir a Dios. O sea, el cristiano, dice Pablo, es necesario que después de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. El apóstol Pedro en toda su primera carta está hablando del sufrimiento del cristiano. Entonces nosotros de antemano tenemos el registro de que nos van a sobrevenir sufrimientos por ser fieles a Dios. Claro que muchos evaden el sufrimiento, pero no son fieles a Dios. Entonces, las actitudes que muestran ingratitud, amados hermanos y hermanas, es la murmuración, ¿verdad? El que está inconforme con Dios murmura. Por ejemplo, me acuerdo de Moisés y de Miriam, que Dios había decretado de que Moisés fuera el guía, fuera el legislador, fuera el que guiara al pueblo. Y Aarón, su hermano, y Miriam, su hermana, hubo un tiempo en que estuvieron murmurando en contra de eso. Y les vino lepra. También hubo murmuración con muchos del pueblo. Por ejemplo, Coré juntó un gran número de personas que estuvieron en contra de Moisés. Y entonces Moisés le dijo, no los destruyas, Señor. Y dice Dios, quítate, Moisés, porque no han hablado en contra tuya, sino que se han puesto en contra mía. Entonces la murmuración, amados, es algo que trae manifestación de inconformidad y de ingratitud. La incredulidad, cuando una persona no cree en lo que Dios dice a través de las Escrituras. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos dice el Señor hagan esto y nosotros no lo hacemos? ¿Cuántas veces nos dice el Señor voy a venir un día en juicio y nosotros creemos que ese día no va a llegar, no nos va a afectar a nosotros?
La incredulidad también trae ingratitud, porque como somos incrédulos al castigo que Dios profiere a los desobedientes, entonces nosotros nos encontramos entre azul y buenas noches, o nos encontramos tibios, o nos encontramos fríos, ¿verdad? Cuando debiéramos de ser completamente calientes en las cosas de Dios. La falta de amor. La falta de amor por la palabra de Dios, la falta de amor por el sufrimiento de Cristo, por el sacrificio, la falta de amor por la obra, la falta de amor por los hermanos. Pero hay otras actitudes como yo lo logré por mi propio esfuerzo, a mí nadie me ayudó. La autosuficiencia, yo no necesito de Dios. O cuando nos está yendo bien, es que me lo merezco. Sabía que esa era una frase de ese dinero. Tú de ingratitud. Porque entonces quiere decir que no necesitamos a Dios, o que pensamos necesitarlo, pero realmente no lo estamos necesitando. No somos dependientes de Dios. Hay mucha gente que vive un sueño religioso, amados, donde cree que está bien en todas las cosas, porque va a la iglesia y da la ofrenda o da una buena suma de dinero, se santigua, se confiesa, sale limpio de ahí, va y mata 3, 4, 5 personas sabiendo que a la siguiente semana va a ir a hacer lo mismo a la iglesia. Bueno, esa actitud es muy... Cuando usted ve películas como ¿cómo se llaman estos? De mafias, italianos o hasta mexicanos, que se creen salvos, creen que tienen el cielo ganado. Pues muchas personas sí quieren ganar. Pues es como esas personas que querían un estudio porque... Pero bueno, hay un secreto, amados, para ser agradecidos en todo, para darle gracias a Dios en las buenas y en las malas. Hay un secreto que puede ayudarnos a estar siempre contentos con Dios, aún en medio de la gran necesidad, que no la hemos tenido, que pudiéramos tenerla, pero que muchos hermanos sí la han tenido y han salido avantes gracias a ese secreto. Y no se trata de algo escondido, es algo a voces, pero que muchas veces nosotros no lo meditamos, no lo reflexionamos, porque no nos ha llegado la lumbre a los pies, ¿verdad? Como dice la lumbre a los aparejos. En 1 Tesalonicenses 5:18, leyendo un versículo afín, 1 Timoteo 5:18. ¿Qué no te Timoteo? 1 Tesalonicenses 5:18, perdón. Es que se parecen en la T. 1 Tesalonicenses 5:18. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Muy bien. Hay dos cosas ahí muy importantes que nosotros, si no, ahí lo dice, porque esta es la voluntad de Dios, ¿verdad? El Señor Jesucristo, andando en su ministerio, enseñó a sus discípulos a orar, y en la oración les enseñó a decirle a su Padre: hágase, Señor, tu voluntad en el cielo como en la tierra. Mateo 6:10, ahí lo dice. Hágase, Señor, tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y también en el capítulo 7 de Mateo, versículo 21, el Señor Jesucristo está diciendo claramente: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que demos gracias siempre. ¿Cuál es la voluntad de Dios?
que hagamos su voluntad. La voluntad quiere decir que debemos de hacer lo que Él dice que hagamos, lo que Él quiere que hagamos, lo que es su voluntad. Así de que esa es esa es una parte del secreto de que nosotros somos llamados a hacer la voluntad de Dios. Somos enseñados a hacer la voluntad de Dios. Somos advertidos de lo que nos va a pasar si no hacemos la voluntad de Dios. Pero hay otra cosa ahí también en ese Tesalonicenses 5:18 tan famoso. Dice, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Tiene el fondo del sufrimiento, del sacrificio, de todo lo que hizo el Señor Jesucristo por causa de nosotros. Estar en Cristo, como dice el versículo, equivale a llevar la cruz y seguir en pos de Él. En otras palabras, equivale a morir nosotros mismos para vivir en Cristo. Así de que el trasfondo es el sufrimiento, el sacrificio del Señor Jesús. Dice en Hebreos capítulo 5, versículo del 7 al 9, por favor, alguien que lo lea. Hebreos 5 del 7 al 9. Y Cristo en los días de su vida terrena ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. En estos versículos, el escritor a los Hebreos nos está enterando, nos está informando de que en el mero punto del sufrimiento, aquel que era Dios y que vino a la tierra en forma de hombre, en forma de siervo, no considerándose Dios, sino humillándose a sí mismo, aprendió obediencia. Aprendió a ser obediente. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los obedientes. Los obedientes, amados, los que tienen el espíritu de obediencia franca, sincera, sin hipocresía, son los agradecidos. Usted ve mucho en las películas donde sale un rey, en las antigüedades, cómo se inclinaba la gente cuando ¡ahí viene el rey! Y la gente se inclinaba. Ahora usted está viendo la película y está diciendo, mira, ese que está ahí es un hipócrita porque él está haciendo un complot en contra del rey, pero se inclina ante el rey. Pero la mayoría de la gente, hermanos, o se humilla por temor o se humilla por agradecimiento, porque realmente es un rey bueno que les ha dado, les ha ayudado, les ha dado beneficios, ha sido justo. Nosotros ante Dios no tenemos la especulación de que es un rey que no nos conviene. No, nosotros sabemos que Dios es un rey que nos conviene. Es el mejor rey que hay. Y es el mejor rey que habrá. Y entonces nosotros somos obedientes por agradecimiento a Dios. ¿Y se fija cómo está involucrada la acción de gracias ahí? ¿Cómo está involucrado el agradecimiento? Por eso el apóstol Pablo, cuando habla del agradecimiento, involucra la voluntad de Dios e involucra a Jesucristo, estando en Jesucristo, en su sacrificio, en su vida, en su ministerio, en su voluntad.
sea, realmente cuando uno come la carne de Cristo y bebe la sangre de Cristo, hermanos, es cuando uno está haciendo la voluntad de Cristo. No es cuando uno está tomando la cena del Señor, sino cuando uno está haciendo la voluntad de Cristo. Cuando uno está tomando la cena del Señor, está recordando su sacrificio. Pero cuando uno vive la vida como cristiano, uno está comiendo su carne y está bebiendo su sangre. Eso fue lo que le dijo el Señor Jesucristo a los discípulos en Juan capítulo 6. El que no come mi carne y el que no bebe mi sangre no tiene el reino. Refiriéndose a todo lo que Él era, a todo lo que Él era el pan de vida que bajó del cielo. O sea, tenemos que comer ese pan de vida. Él era el agua de vida, tenemos que beber esa agua. Aunque muchos de ellos creyeron que se refería a que literalmente tenían que comer la carne y la sangre, entonces se fueron, porque no quisieron entender la verdad. Pero también, amados, nosotros tenemos este mismo hombre que nos está mandando, que nos está diciendo, da gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Ese mismo hombre es un ejemplo. O sea, él no está dando el consejo y no se está quedando con él, sino al contrario, él está dando el consejo porque ya pasó por ahí, ya está en eso. Si nosotros leyéramos toda esta parte de la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 11, del versículo 20 hasta el 31, vamos a encontrar ahí que el apóstol Pablo fue 5 veces azotado por los judíos. Cada vez que era azotado era 40 veces menos una. O sea, 39 veces azotado por 5 tiempos diferentes. 5 veces azotado por los judíos. 3 veces azotado con varas. Apedreado. Sufrió naufragios. Estuvo una noche y un día en el agua. O sea, 24 horas en el agua del mar, hermanos. En peligro de animales en los caminos. En peligro de ladrones. En peligros de los judíos, en peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatigas, en desvelos, en hambre, en desnudez, preocupación de las iglesias. Pablo estableció muchas iglesias. Pablo se enfermaba cuando sabía de algún hermano que estaba enfermo. A Pablo le dolía cuando alguien hacía tropezar a alguno de los hermanos que él conocía. Ese es el hombre que nos está diciendo, da gracias en todo. En Hechos 16, 24 y 25. Hechos 16, 24 y 25, por favor. Metido en la cárcel por predicar el evangelio, junto con el hermano compañero de milicia llamado Silas. ¿Cómo dice ahí, por favor? Después de recibir esta orden, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Así es. Encerrados en la cárcel, en lo más profundo de la cárcel, atados en el cepo, en una situación, una condición horrible, hermanos, una posición horrible. Sin embargo, agradecidos con Dios, cantando himnos a Dios. Usted sabe que en los himnos a Dios se involucra, ¿qué es lo que se involucra en un canto a Dios? ¿Qué es lo que se involucra? Estamos estudiando los salmos. ¿Qué se involucra? El reconocimiento a Dios, la adoración a Dios, para reconocer a Dios porque estamos agradecidos con Él. Para adorarlo, para servirlo, es porque estamos agradecidos con Él. Aún hay cantos de acción de gracias.
Ellos cantaban himnos a Dios. O sea, mira dónde estamos, Señor, pero estamos muy contentos y estamos muy agradecidos contigo. Porque predicamos el Evangelio de Cristo que estamos aquí. No es por un capricho nuestro, no es porque el hermano Silas le gustó algo que no era de él y lo tomó. O no era porque yo quería tener a una muchacha por novia y la muchacha me despreció. No es por eso, Señor, es porque predicamos el Evangelio. Por eso nos metieron aquí a la cárcel. Pero aún aquí en la cárcel, Señor, hay gente. Y podemos seguir predicando el Evangelio. Con los himnos se predica también. Los cantos son mensajes también para el alma. Hechos 27, 34 y 35, en un día que Pablo naufragó con muchas personas que iban custodiándolo y otras que iban como comerciantes, porque Pablo había pedido ser llevado a Roma. Estaba toda la gente triste, angustiada, porque la tormenta no paraba, las pérdidas eran cuantiosas y no comía la gente. Pero Pablo tenía la confianza en Dios y estaba gozoso con Dios, y él sabía qué era lo que iba a pasar. Versículos 34 y 35, Hechos 27, 34 y 35, por favor, alguien más. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. La confianza del amado Pablo. Él sabía bien lo que iba a pasar y él sabía bien que no se iba a perder ninguno, ni una vida se iba a perder, porque Dios así se lo comunicó. Coman, compañeros. No, ¿cómo vamos a comer, Pablo? ¿Qué te pasa? Mira todo lo que nos está pasando. No tenemos hambre. Hombre, coman. Porque otro mal que va a venir es que se van a desnutrir por falta de alimento. Y naufragaron. Si usted lee este capítulo 27, acerca de antes de llegar a la isla de Malta, usted se va a dar cuenta que el naufragio fue por culpa de no hacerle caso a Pablo. Porque cuando empezó la tempestad, Pablo ya había recibido revelación de Dios. Y Pablo estaba tratando de decirle, miren, tienen que hacer esto y esto otro, pero ellos no, lo ignoraron simple y sencillamente. Empezaron a hacerle algo de caso cuando vieron que sí estaban pasando las cosas que Pablo había dicho. Y no era meramente que iba a venir una tormenta y que iban a sufrir ciertas cosas, no. Pablo atinó a cosas que era muy difícil que en una tormenta se preservaran. Pero bueno, le invito a que lea, está bien interesante ese capítulo 27. Ahora, no que tengamos que agradecer todas las cosas, haciendo hincapié en esto, ¿verdad?, que pasan en la vida, pero sí estar agradecidos a pesar de lo malo que nos pase. Punto número 2. O punto número 1. No sé si hay algún comentario. Yo creo que con esto, yo siempre digo, uno nunca o no se imagina todo lo que pasaron los de antes, y no es nada comparado con lo que estamos pasando. Por decir, si alguien está pasando por algo malo, digo, no es nada comparado a lo que ellos estuvieron pasando anteriormente, porque no estamos siendo perseguidos. Podemos adorar a Dios libremente, y puede que sí cosas chicas, ya sea así por el dinero o algo así que no tengamos, que siempre se puede solucionar. Ya. Y siempre tener como una mente abierta y positiva en eso. Sí. Quiero que me acompañen, por favor, en este pensamiento, porque siempre que vemos en la palabra gracias, el contexto nos enseña de por qué, de cómo, cuándo, dónde.
¿A quién? Del agradecimiento. Veamos el siguiente ejemplo, 1 Tesalonicenses 5, del 15 al 24. 1 Tesalonicenses 5, del 15 al 24, por favor. Si lo tiene ubicado en su Biblia, lea conmigo. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Vemos en el versículo 18 que el apóstol Pablo dice dar gracias en todo, pero antes del versículo 18 está diciendo situaciones afines al agradecimiento. Y después del versículo 18 está diciendo palabras afines al agradecimiento. Si se agradece a Dios, no se pagará mal por mal, que es algo que Pablo está mencionando ahí. Por agradecimiento a Dios, se seguirá siempre lo bueno. Por agradecimiento a Dios, tendremos un gozo permanente. Y ahí vamos a parar. Traía otras citas, pero el tiempo es implacable y no se puede detener. Gracias a Dios. Entonces, no sé si me entendió lo último. Usted lee una porción de la palabra de Dios y le llama la atención una palabra. Vea cómo esa palabra está influenciando a todo lo que está alrededor de ese versículo. La palabra gracias está influenciando todo ese contexto. Porque todo lo bueno que uno hace es por agradecimiento a Dios. Si uno se goza, es por agradecimiento a Dios. Si uno hace caso de las profecías, es por agradecimiento a Dios. Si uno procura el bien del prójimo, es por agradecimiento a Dios. ¿Se fija? Entonces, el contorno, ¿verdad?, nos ayuda también a entender por qué damos gracias, en dónde, cuándo y en qué. En este caso es en todo, aunque estemos teniendo situaciones adversas, dándole gracias a Dios. Recuerdo a aquel hermano, se los platico otra vez, que le estaba yendo como en feria en una etapa de su vida, muy mal. La esposa lo quería divorciar, los hijos no le hacían caso, en el trabajo tenía problemas porque no le querían respetar el contrato de trabajo, y todos los problemas se le juntaron. ¿Y cómo te va, hermano? Mal, gracias a Dios. Dios les bendiga, gracias por su atención. Vamos a hacer una oración para estar allá con nuestros hermanos arriba. Siempre acordémonos en nuestras oraciones públicas y privadas de los hermanos, ¿verdad?, que están enfermos y necesitados. Nuestra hermana María Rangel y el hermano Cuco Rangel están enfermos. El hermano Ismael Rangel y Silvia, que son tíos y padres de Eduardo Rangel, necesitan de nuestras oraciones. También por la familia del hermano Guadalupe de Nuevo León, por la familia del hermano Cuitláhuac, y por todos aquellos que están padeciendo, ¿verdad?, por causa de la enfermedad, sea el COVID o cualquier otra enfermedad. Octavio, nos dirige la oración, por favor, y con esta oración quedamos despedidos. Dios les bendiga y gracias por su fina atención. Nosotros. Gracias, Padre, te damos por todas las bendiciones que nos das. Te agradecemos por el privilegio que nos das de estar aquí estudiando otra porción de tu palabra. Te pedimos que esto haya sido de provecho y así lo podamos poner en nuestros corazones y en nuestras mentes y enseñarlo a las personas que nos rodean. Te pedimos que sigas estando con el hermano que nos trae estas lecciones, que le sigas ayudando en su preparación y le bendigas a él y a su familia.
Te pedimos también en este momento que ayudes hacia las personas que son mencionadas enfermas, como los hermanos Rangel. Te pedimos que estés con ellos, Señor, y que les ayudes en su salud y que puedan recuperarse. También como a todos los demás que han estado enfermos, Señor, o que están enfermos, que les sigas ayudando en su salud. Te pedimos también por la familia del hermano Guadalupe. Pedimos que estés con ellos y les confortes, Señor. Te pedimos también por aquellos también que han perdido seres queridos, que estés con ellos, Señor, y les des fuerza y ánimo para seguir hacia adelante. Te pedimos que estés con nosotros en la siguiente porción de este servicio, que todo sea de acuerdo a tu voluntad, y todo esto te lo pedimos y te agradecemos en nombre de Cristo. Amén. Amén.